Día Internacional de la Mujer y nosotros de alguna manera vamos a seguir pregonando por la igualdad de género, pero sobre todo informando cuál es la situación laboral, por ejemplo, el mercado laboral para las mujeres y los hombres en este momento. Porque se habla mucho y se ponen muchos ejemplos del mercado laboral desde el punto de vista del Estado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el Estado? Cuántas mujeres trabajan en el Estado, pero también hay trabajos que se están haciendo y consultoras que están trabajando respecto al mercado laboral, pero ya en el sector privado. Y ahí es donde vamos a estar hablando. Exactamente, tenemos una invitada. Tenemos una invitada, Eugenia Nasser. ¿Cómo le va? Buen día, directora de marketing de la consultora Mercer. Y el trabajo, claro, que ustedes estuvieron haciendo en los últimos tiempos y que tiene que ver también con el reflejo internacional de la relación entre el hombre y la mujer en el mercado laboral del sector privado. Correcto, y reconfirmando un poco lo que venían hablando en la entrevista anterior. Nosotros porque ya van 3 años que Mercer a nivel global realiza este estudio que se llama Cuando las mujeres prosperan, los negocios prosperan, y que trata de identificar no solo cuál es la situación de la mujer en el mercado laboral formal y en las grandes organizaciones que hay alrededor del mundo, sino también hacer un llamado a las empresas de que tienen que actuar para cambiar esta situación de la mujer en las organizaciones. Y como decías, en la Argentina, para tomar datos locales, en nuestro último relevamiento de fines de 2016, encontramos diferencias en muchos aspectos. La de representación es una, ¿sí? A medida que subimos en las estructuras organizacionales, la representación de la mujer baja. Si bien en los niveles de analistas encontramos un 44% de mujeres, lo cual quiere decir que estamos ingresando al trabajo. Cuando llegamos a las altas esferas ejecutivas encontramos solo un 17%. ¿Y esto por qué es importante? Porque en esos niveles es donde están las mesas de decisión, donde se toman las decisiones, y ahí es donde la mujer tiene que sentarse. Por eso mismo es que es importante que los hombres se comprometan, algo que mencionaron y que es súper importante. ¿Por qué? Porque ellos son la mayoría sentados en esas mesas de decisión. A nivel salarial ocurre lo mismo, ¿sí? A nivel ya de analistas, encontramos en el último relevamiento que las mujeres ganan un 15% menos que los varones a misma posición, ¿sí? Misma descripción de puestos. Y a medida que vamos subiendo, en los diferentes niveles cambian los números, pero siempre hay una diferencia, y a nivel directivo, el último dato que encontramos es un 11% menos de compensación para las mujeres respecto de los varones. ¿Y cuáles son los principales trabajos donde se denuncia este tipo de desigualdad entre las mujeres y los hombres, no solo en cuanto a puestos de trabajo, sino también de salario? Y desafortunadamente en todos encontramos, ¿sí? Hay industrias donde las que quizás que hoy se tornan muy importantes, como es la industria tecnológica, porque como está cambiando el mundo a través de la tecnología y cómo va a impactar eso en el mercado laboral, es muy importante ser más inclusivos, ser más diversos en estas compañías, que son las que van a conducir el crecimiento y los cambios más importantes. Y ahí es donde estamos viendo mayores dificultades para integrar a las mujeres, para incluirlas y para retenerlas, ¿no? Para desarrollar talento en estas compañías. Entonces, no te hablaría de posiciones específicas, hay diferencias entre industrias, entre posiciones, pero vemos una diferencia en prácticamente todas. Ahora, Eugenia, ¿hay respuestas? ¿Hay un porqué el empresario, dueño de una empresa, de una multinacional o de una empresa pequeña, prefiere más hombres que mujeres? Yo creo que viene un poco de arrastre histórico, ¿no? De cómo se va incorporando la mujer al mercado del trabajo y un poco de lo que hablaban de esta sociedad patriarcal que ahora estamos cambiando. Creo que planteamos que hay una serie de sesgos inconscientes que operan, pero que se pueden visibilizar, y eso por eso llamamos a las organizaciones a tomar conciencia de esto, porque esto se puede estudiar, se puede diagnosticar, podemos entender cómo está compuesta nuestra fuerza laboral y qué necesitamos para hacerla más diversas y así crecer e innovar. Entonces, no necesariamente es algo consciente, digo, bueno, seguro habrá personas que deciden que prefieren hombres por sobre mujeres, pero en lo general también hay cuestiones inconscientes que hay que identificar para poder cambiarlas. ¿Y qué iniciativas se necesitan como para que se pueda cambiar eso, independientemente de los empleadores, ¿no? Que tendrían que abrir la brecha para que entren mujeres? Bueno, es importante que esta decisión de cambio y de tener empresas diversas sea como algo que incorporen todos los empleados de una empresa, ¿sí? Es el liderazgo
el que conduce el cambio y el que lleva el mensaje a los empleados. Si todos lo incorporamos, así vamos a cambiar. Yo diría que hay que empezar por ahí. Y como les decía, primero hay que tener un diagnóstico, hay que tener pruebas de cuál es nuestra situación y entender cómo promocionamos a las mujeres, cómo las incorporamos, qué posibilidades laborales les damos, si está operando ahí algún tipo de sesgo inconsciente por el cual se decide por una cosa u otra. Segundo, hay que asegurarse de comprometerse con buscar una diversidad que está comprobado que lleva a mejores resultados de negocio, si lo vemos en función de los negocios. Y tercero, si estamos comprometidos y todos estamos en la misma página respecto a por qué esto es importante y es necesario, entonces ahí hay que aplicar planes de acción. Planes de acción que tengan que ver con, por ejemplo, necesidades diferentes que tenemos hombres y mujeres. Las mujeres en etapa de maternidad de pronto necesitamos esquemas más flexibles de retorno al trabajo o de trabajo en casa o ir menos días a la oficina o trabajar menos horas durante cierto tiempo. Lo mismo, salud. Nuestras necesidades por seguir con el ejemplo del embarazo, son diferentes en ese momento. Hay muchas opciones que hay para pensar y para cambiar y para ayudar a todos a poder seguir en su carrera y seguir avanzando. Eugenia, si uno tiene que proyectar a futuro en los trabajos que hacen las consultoras, las de ustedes, las consultoras internacionales, ¿en algún momento ven que puede haber un 50 y 50 del mercado laboral entre hombres y mujeres? Bueno, es buen punto. Esto se analiza. De hecho, el Foro Económico Mundial hace un reporte, hay un reporte publicado recientemente del futuro del trabajo, que Mercer participó asociado, en el cual se analiza cómo están cambiando los trabajos y esta cuarta revolución industrial que está trayendo más automatización, que va a cambiar la existencia de las posiciones, justamente evidencia que la mayoría de las posiciones que van a tender a desaparecer hoy tienen mayor representación femenina. Esto abre una alarma, porque si estamos tratando de buscar esa paridad, si empiezan a desaparecer funciones en las cuales hoy hay muchas mujeres, tenemos que ver cómo las vamos incorporando en otros niveles. Entonces, el Foro Económico Mundial este año hablaba de que a nivel mundial para cerrar esta brecha faltarán unos 170 años y la mayor alarma es que el año pasado hablamos de 117. ¿Por qué? Porque profundizando el análisis en este cambio que está habiendo en el mercado laboral nos da la pauta de que necesitamos más acción con más urgencia para que en lugar de ampliar la brecha y ampliar el tiempo, la podamos acotar más rápido. Seguro. Eugenia, muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Televisión Pública de Muchas Noticias. gracias.